Día miércoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Este día hablaremos de las pasiones desde el punto de vista ascético. Todos tenemos pasiones y las pasiones no son ni buenas ni malas. Por eso no deben ser extirpadas como los vicios, sino que deben ser moderadas, deben ser reguladas, controladas por la recta razón ilustrada por la fe. No debemos ser personas frías o inertes como las piedras, ni tampoco violentas ni desenfrenadas. Y esto en cuanto a la vida interior, debemos tener en cuenta, sobre todo al principio, un punto muy especial. Debemos vigilar mucho la precipitación. Y lo mismo la pasión dominante para que no se convierta en defecto dominante, del que ya hablamos en el audio anterior. La precipitación es propia de todos los principiantes, que son muy rectos para todo lo demás, pero les gana la precipitación. Pretenden con frecuencia ir más aprisa que la gracia. Ellos pretenden llegar a la cumbre sin escalar la ladera. Y esto es, por cierto, un espíritu de inconsciente presunción. Es decir, yo me voy aquí por la recta, yo llego volando y hay que sufran los demás, ¿no? No, esto no es así. Hay que escalar la ladera, pero de una manera adecuada. ¿En qué consiste propiamente la precipitación? Santo Tomás de Aquino la define como una manera de obrar bajo el impulso de la voluntad o de la pasión, sin prudencia, sin precaución, sin suficiente consideración. Y esto hace que muchas veces, como decimos en México, metamos la pata al hablar o al tener alguna acción o algún gesto con alguna persona. ¿Por qué? Porque nos volvemos imprudentes. Es un pecado que va directamente contra la prudencia y el don de consejo. Conduce a la temeridad en el juicio y es comparable a las prisas de aquel que baja precipitadamente una escalera y cae de cabeza en vez de realizar el descenso paso a paso. Por ir precipitadamente corriendo sin ver, se tropieza y cae, en lugar de ir con tiento, viendo todas las posibilidades, viendo las cosas en su lugar y actuando en consecuencia. Sería preciso desde el punto de vista moral descender guiados por la razón. Esta razón determina el fin propuesto y la acción deseable, es decir, lo que queremos hacer y la acción que debemos hacer para alcanzarlo, sin olvidar jamás los escalones intermedios, es decir, el recuerdo de lo pasado, la atención a las circunstancias presentes, la habilidad en prever los obstáculos que pudieran surgir y la docilidad a los consejos de la prudencia. Cuando tenemos una meta, necesitamos hacer un plan de acción para dar cada uno de los pasos con firmeza y anticipar en la medida de lo posible los obstáculos que pudieran surgir para tener alguna alternativa que no nos impida llegar a la consecución de nuestra meta. ¿Cuáles son las causas de la precipitación? Como dicen los autores de espiritualidad, ese defecto nace de que sustituimos nuestra propia actividad a la actividad divina. Nos movemos con mucho entusiasmo, sin suficiente reflexión, sin orar pidiendo luz al Espíritu Santo, sin consultar a nuestro director de conciencia. Es decir, nos movemos con puros impulsos. Nuestra vida transcurre entre impulsos. Ahora tengo ganas de hacer esto y le echo todas las ganas. Y sí, tenemos mucho ímpetu, pero poca dirección. Esta precipitación natural es a veces causa de graves imprudencias muy lamentables por sus consecuencias. Debemos tener mucho cuidado con esos impulsos. La purificación activa de los sentidos de la sensibilidad. La mortificación de la sensibilidad. Santo Tomás nos enseña que la lujuria se evita más bien huyendo las ocasiones que por la resistencia directa, que nos hace pensar demasiado en lo que estamos combatiendo. Es decir, cuando tengas una tentación de este tipo, una tentación de lujuria, huye. No debemos dialogar con el pecado. No te quedes pensando, ¿cómo le hago para evitar esto que estoy viendo? A ver, no quiero verlo, creo que mejor no lo veo. Bueno, no sé, no estoy seguro. No se hace de esa manera. Simplemente huyes, desapareces de ahí, cambias la mirada y cambias el pensamiento a otro lugar.
El que ama a Dios no por ser Dios, sino por el consuelo sensible que recibe o espera recibir, anda fuera de orden. Porque primero se ama a sí y después a Dios. O sea, primero se ama a sí mismo y después a Dios. Entonces está considerando a Dios como algo inferior a sí mismo. Pero hay otra mortificación sobre la cual insiste mucho el Evangelio, y es la de la irascibilidad, que es otra forma de desorden de la sensibilidad que se divide en concupiscible e irascible. La mortificación de la irascibilidad. Para llegar a ella es necesaria la mortificación de la irascibilidad, que nos permitirá adquirir la virtud de la mansedumbre. No el ser blanditos de temperamento, no ser débiles de carácter y temperamento, ni aquella que deja pasar por falta de energía o por miedo a reaccionar, sino la virtud de la mansedumbre, que consiste en una gran fortaleza en el propio vencimiento, en hacerse dueño de la propia alma y mantenerla en calma, en las manos de Dios. Como le digo a mis amigos muchas veces, ¿qué es más fácil? ¿Perder el temperamento y pelearse con alguien? ¿O controlarse, dominarse y mantener la calma y la mansedumbre y evitar una pelea y una confrontación? Al mantenernos en calma en las manos de Dios, hacemos así un gran bien a los que se irritan contra nosotros, a aquellos que son como una caña a medio quebrar, la que no hay que acabar de romper replicando en el mismo tono rencoroso. Es decir, no devuelvas mal con mal, sino mal con bien. Hay otros que solo se fijan en los defectos de los demás, que los suyos no los pueden atender, ni hacen una reflexión sobre algún defecto que ellos puedan tener, sino que siempre están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en el propio. Hay otros que cuando se dan cuenta de sus imperfecciones, con una impaciencia que denota muy poquita humildad, se enojan contra sí mismos. Y eso significa que todavía la soberbia está muy activa, porque quieren ser santos en un día, quieren ser santos instantáneos. La purgación activa de la sensibilidad o mortificación hará desaparecer este doble desorden de la sensualidad y de la ira, pero no acabará con ellas del todo. Para esto es necesaria otra purgación más profunda, aquella que viene directamente de Dios, cuando deja a la sensibilidad en una sequedad especial y prolongada, durante la cual nos comunica una ilustración superior, como es la del don de la ciencia y conocimiento de la vanidad de todas las cosas de la tierra, la cual es una gracia no sensible, sino totalmente espiritual. Se trata de la purgación pasiva del sentido. Y eso, queridos hermanos, es una gracia maravillosa. Es algo como lo que le sucedió a Santo Tomás de Aquino, que después de escribir la Suma Teológica, que es un tratado inmenso, que es fundamentalmente la base de nuestra teología y filosofía cristiana católica, al terminar de escribirla tuvo una experiencia de Dios en la que el Señor le mostró un poquito de su amor, poquito de su misericordia. Fue un destello de amor. Y le pareció tan maravilloso a Santo Tomás que después de esa experiencia tan maravillosa, dijo: por mí pueden quemar la Suma Teológica, porque después de conocer a Dios, para mí todo eso es paja. Realmente te deseo, querido hermano que me escuchas, que al ir profundizando en los misterios del Sacratísimo Corazón de Jesús, tú también tengas una experiencia de esas. Las cosas del mundo resulten vanas y solo tengas como amor, como el único amor, y de ahí todo lo demás, el Sacratísimo Corazón de Jesús. Hasta mañana, si Dios quiere. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.